Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este miércoles 6 de noviembre, mañana ñande ayepa. Yabuero batalla, ojina coñanderecoe. Y hoy la palabra del Señor que nos llega a través de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Ve a la ñande acompañada en estos días. Capítulo 2, versículos 12 al 18. Queridos amigos, ustedes que siempre me han obedecido, trabajen por su salvación con temor y temblor, no solamente cuando estoy entre ustedes, sino mucho más ahora que estoy ausente. Porque Dios es el que produce en ustedes el querer y el hacer, conforme a sus designios de amor. Procedan en todo sin murmuraciones ni discusiones. Así serán irreprochables y puros hijos de Dios sin mancha en medio de una generación extraviada y pervertida, dentro de la cual ustedes brillan como rayo de la luz en el mundo, mostrándole la palabra de vida. De esa manera, el día de Cristo, yo podré gloriarme de no haber trabajado ni sufrido en vano. Queridos amigos, Ave lleva Pablo, ñane no, ñane atoina, para que vivamos estos sentimientos propios de Cristo, es decir, en nuestra vida cristiana. Tenemos que hacer esta gran imitación de Cristo. Trabajen por su salvación con temor y temblor. Es una forma de decir, queridos amigos, es decir, la reverencia. Peñan de Yayqua, Ponajina Baisha, Peñan de Yara, Yerureñan de Ñande, Pea la ñandera, Peja, Peru de la Yaguatábana. No solamente cuando estoy entre ustedes, sino mucho más ahora que estoy ausente. Pega tu yuta, 20 moja y pona 20 moñas de Manayeva. Deja ahí cuche mañana, huele entre ella, ave. Deja ahí cuche, Antonio en cada momento, Hindra, pues cuerigina, llevar ella, pues anguape, oye, ande, sino que incluso cuando yo estoy ausente. Esa es la verdadera formación, queridos amigos. Esa es la verdadera palabra de Dios que cundió en nuestra vida, que entró en nuestra vida. Hoy, ¿qué veñana de tu lleva? Y ha formado lo esencial y lo fundamental para que nosotros seamos verdaderos cristianos, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.